Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de los cafés más caros del mundo. Y no vamos a hablar ni del Copilúa, ni del Marfil Negro, ni del Bad Coffee, porque realmente esos cafés no son los más caros del mundo en este momento, sino que vamos a hablar de esos cafés que los baristas están utilizando para ganarse campeonatos mundiales de barismo. Vamos a hablar de esos cafés que las tiendas utilizan para atraer más a sus clientes y que efectivamente se están pagando precios muy altos por ellos en las subastas alrededor del mundo. Y antes de entrar en materia, los vamos a invitar a que se suscriban en YouTube o si nos están escuchando a través de Apple Music, de Amazon Music o de Spotify, a que se suscriban y nos sigan. Y ahora sí, para hablar de los cafés más caros, pues, ¿cómo empezó todo esto, Juanfe? ¿Cómo empieza esta movida de cafés alrededor del mundo y cómo es que empiezan a incrementar los precios? Y vemos hoy precios de subasta que realmente sobrepasan cualquier sueño de cualquier caficultor para vender su materia prima. Bueno, todo empezó cuando empezaron a crearse las subastas de café. Y la subasta más reconocida a nivel del mundo es la tasa de la excelencia que se hace anualmente en cada uno de los países productores. Y a raíz de la tasa de la excelencia se fueron generando subastas particulares de diferentes países como BES Panamá, como Tierra Diversidad en Colombia, y así los cafés tienen la oportunidad de ser subastados y alcanzar precios mucho más altos. O sea que estamos viendo un nuevo modelo de comercialización de los cafés a través de las subastas y cómo estas son las que empiezan a cotizar el precio de estos cafés que se convierten casi como en joyas de microlotes o nanolotes que quieren empezar a comprar y a comercializar, sobre todo en mercados como los asiáticos, que es donde uno ve que más compran este tipo de cafés. ¿Cómo estás viendo tú esa movida entre los países productores y el mercado asiático comercializándolos? Bueno, es increíble lo que se ha logrado con estas subastas y lo primero que se vio fue en el 2004 cuando en Vez Panamá un geisha alcanzó $42 por kilo. Y luego en Colombia también se empezaron a dar precios muy interesantes de 60, $80 por kilo, hasta llegar al año pasado que un geisha panameño llegó a costar más de $10.000 el kilo. Y ahí es donde la mayoría de productores dicen, no, yo quiero producir ese café porque si me pagan $10.000 por kilo me vuelvo multimillonario. Y ahí es donde empieza como ese mito alrededor de los cafés más caros del mundo. Y es que podemos estar hablando de altos precios, pero no necesariamente las cantidades que se subastan son muy altas. Creo que eso es una primera aclaración que hay que hacer cuando estamos ante un café que cueste $10.000 el kilo, que uno pues no cabe en la cabeza que un café por excelente calidad y para allá quiero ir, Juanfe, pueda costar tanto dinero y quién está dispuesto a pagar por ellos. Y esa es mi pregunta, ¿cómo se define cuándo es un café de subasta? ¿Qué es lo que le evalúa? ¿Por qué unos son más caros que otros? ¿Qué es lo que realmente un comprador está mirando a la hora de adquirir o pues de pujar por ese café? Bueno, esto de las subastas y de los cafés más caros del mundo también se volvió un negocio. Entonces, como decían allí, efectivamente la cantidad de esos cafés es muy poca, no superan los 1.000 kilos. Entonces, un lote de este tipo de cafés, no crean que es toda la cosecha de una finca, son nanolotes que van desde los 20 kilos hasta máximo los 1.000 kilos. Y la parte más interesante de estos cafés es que son utilizados como estrategia de marketing tanto para las fincas como para los compradores. Porque la finca que un café tenga el mayor puntaje en una subasta y que tenga el mayor precio en una subasta,
pues le va a dar reconocimiento y ya los demás cafés que vienen detrás de ese ganador pues se van a poder vender mucho más caros y se van a vender mucho mejor porque ya tienen cierto reconocimiento. Y los compradores pagan estos precios tan exagerados por estos cafés porque se vuelve una estrategia de marketing. Obtienen mucho free press, aparecen en muchas revistas, en muchos periódicos, en muchos noticieros y eso es noticia a nivel mundial que si ellos quisieran aparecer en todos esos medios pagando, pues sería un precio mucho mayor del que pagaron por ese café. Y aparte de eso, en sus estrategias de marketing, decir que tienen el café más caro del mundo, pues va a llevar a muchas personas a sus tiendas. Y ahí ya vamos es a qué saben esos cafés. Y también, Juanfe, antes de pasar al que saben y qué variedades son las que se vuelven más costosas, también se vuelve un café de campeonato, porque hemos visto competir a muchos baristas a nivel mundial con estos cafés que resultan ser, como yo lo mencionaba hace un rato, una joya y que realmente por el nombre les va a dar como un plus dentro de la competencia. También esos cafés que ganan esas subastas y que las fincas empiezan a entrar en el radar de la industria del café, son muy buscadas por esos baristas, por esos tostadores, por esas personas que están intentando ganarse un nombre en la industria como baristas ganándose campeonatos mundiales. Entonces van a esas fincas a buscar los cafés con los que van a participar. Y eso es un círculo que se va realimentando porque si uno de estos baristas gana el campeonato mundial con uno de esos cafés, entonces ahí ya se vuelve mucho más interesante y se vuelve mucho más costoso comprar esos cafés en esas fincas. Y ahí es donde empieza a darse como ese negocio alrededor de los cafés de un valor muy alto. Y tú que has tenido la oportunidad de probar varios de estos cafés, ¿qué tan, primero, a qué saben? Y segundo, ¿qué tan factible es que uno le pueda transmitir la mayor cantidad de notas al cliente final, si es que llega al cliente final? Porque muchas veces estos cafés no son puestos al público, sino que digamos que son vendidos de otra manera diferente, comercializados de una manera diferente, pero si es que puede llegar al cliente final, ¿cómo se transmite la mayor cantidad de notas que se puedan sentir en un café de estos? Bueno, lo interesante del tema de esos cafés súper costosos es que son para un público y para un nicho de mercado muy especializado. Entonces, sí o sí, la persona que paga por una taza de café que puede valer 50, $60 la taza, pues tiene que ser un conocedor, porque si no va a quedar perdido. Si es una persona del común que le gusta mucho el café, su comentario va a ser, me sabe muy rico, pero de ahí no va a pasar. Pero si eres un conocedor, has probado muchas variedades diferentes, has probado muchos cafés y que tu intención es ganar esa memoria sensorial y seguir enriqueciendo las experiencias que tienes alrededor del café, pues ahí ya vale la pena pagar por este tipo de cafés. Y qué sabor tienen va a depender mucho de la variedad, porque este es otro tema que hay que darle el doble clic en estos cafés super caros, porque normalmente los cafés de más alto valor son de variedades exóticas, que cuando empezaron los geishas, pues los geishas no eran muy conocidos, porque eso fue un material genético que salió de la región de Geisha en Etiopía en los 60, pasó por centros de investigación en el sudeste asiático, luego llegaron a Costa Rica y de Costa Rica llegaron a Panamá y ahí fue cuando empezaron a desarrollar varias generaciones de ese café hasta llegar a la primera subasta. Entonces, en ese momento nadie conocía esa variedad. Y cuando salen también variedades como el Wush Wush, como el Sidra, como el Borbón Rosado, como el Eugenoides, que son variedades muy escasas que muy pocos productores tienen y esas tazas empiezan a tener diferenciación, en el caso del Geisha, su floral,
En el caso del Eugenoides, esa dulzura que parece que tuviera stevia. En el sidra, esas notas tropicales que podemos encontrar. Entonces, todo eso que son particularidades de cada variedad son lo que vuelven mucho más costoso un café o no. Bueno, y pasando al negocio, porque a mí me encanta hablar de la teoría, pero también de los negocios aplicados. ¿Qué tanto nicho de mercado existe para alguien que quiere incursionar a empezar a tener este tipo de variedades exóticas? Probablemente pueda concursar en una de estas subastas y vender su café, o qué tanto nicho de mercado también existe desde el otro lado del punto de vista, y es el del comercializador. Tener acceso a estas subastas, comprar estos microlotes o nanolotes de cafés muy exóticos. ¿Cómo sería alguien que quiera incursionar en ese mundo? ¿Tiene o no tiene mercado? Bueno, en la parte del productor, el productor que quiera empezar a sembrar estas variedades tiene que ser muy estratégico y tener una estrategia a mediano y largo plazo. Porque cualquier material genético que entre a la finca, pues va a ser un material genético que si se adapta bien, pues puede durar los próximos 20 años ahí. Pero si el productor no tiene ni idea de cata de café, no tiene ni idea de tener ese relacionamiento directo con tostadores de cafés de alto nivel, si no tiene esa vena comercial para vender esos perfiles, pues probablemente le va a ser muy difícil comercializar ese tipo de cafés, porque se necesita un conocimiento bastante amplio para hacer buenos negocios con este tipo de cafés. Porque hemos conocido muchos productores que siembran este tipo de variedades, tienen un super café, pero como no tienen esa apertura comercial, pues hay veces no obtienen los mejores precios o tienen negocios buenos muy eventuales porque no tienen esa capacidad de generar relaciones a largo plazo con sus clientes potenciales. Entonces se vuelve complicado el tema ahí. También generar esa conciencia de cuál va a ser el negocio, porque si son productores que tienen su vocación para producir cafés de especialidad y en su finca tienen 10 o 15 variedades súper especiales y su negocio es ese, producir cafés muy diferenciados, maravilloso. Pero si van a sembrar uno o dos lotecitos para ver qué pasa, a ver si tiene si llega el Espíritu Santo y bendice ese café y se ganan un concurso, pues probablemente no va a ser un negocio que pueda generar a largo plazo unas ganancias muy altas porque va a desenfocar la vocación normal de ese caficultor, que puede ser producir café con altas productividades y que la economía de escala sea su negocio. Entonces ahí hay que tener como esos elementos estratégicos muy claros. O si un caficultor de grandes cantidades ve los varietales o los cafés exóticos como la puerta de entrada a sus fincas, como su carta de presentación para luego vender grandes cantidades, también es una muy buena opción, que le ha funcionado a muchos productores que conocemos, que tienen unos cafés muy exóticos de alto valor como su carta de presentación, y luego ya si les muestran que podemos producir contenedores de cafés de una calidad estándar, que también puede ser muy buen negocio para ellos. Y nos falta la parte de comercialización que vemos ahí para quienes quieren incursionar en esta parte. Bueno, en la parte de comercialización es muy interesante porque nosotros en la Vibe mes a mes tenemos un tipo de ese tipo de cafés muy exóticos, muy raros, que a nivel internacional tienen unos costos y unos precios muy altos, pero nosotros que identificamos que para nuestros clientes, que son más o menos el 10% del total de los clientes que tenemos, están dispuestos a pagar más por ese tipo de cafés. Entonces, para ellos es que buscamos esas joyas que nos llegan mes a mes para sorprenderlos con esos perfiles muy especiales, y estos clientes están dispuestos a pagar
3 veces más de lo que pagan normalmente por el café tradicional nuestro, pero que permanentemente están buscando ese tipo de experiencias. Pero estamos hablando de que están pagando solo 3 veces más por ese café. Pero cuando ya hablamos de los cafés de subastas, de los cafés que se ven en estos concursos, ya los precios son exorbitantes, que ya uno dice, bueno, lo piensa para comprar ese tipo de cafés. Porque si uno no tiene una estrategia de marketing muy grande que le devuelva esa inversión tan alta que va a hacer, pues no tendría ningún sentido comprar ese tipo de cafés. De hecho, tuvimos, ¿me acuerdas? La oportunidad de acceder a, creo que eran 8 muestras las que enviamos para esa cata de los cafés más lujosos que encontramos en el mercado. En ese momento la hicimos hace como un par de años e invitamos a un grupo muy pequeño de compradores de cafés de edición especial de la Vibe a que participaran en esta cata, porque cada gramo básicamente equivalía a gramo de oro, porque tener acceso a este tipo de café no es sencillo, no es tarea fácil, y tener acceso a una cantidad, pues a diferentes cafés al tiempo, sí que resulta ser una tarea titánica, pero valió la pena. Los probamos, estuvimos con ellos también catándolos y recibiendo como las primeras impresiones, a ver ellos cómo veían la posibilidad de comprar mes a mes un café de este tipo, un café pues de subasta, y ya ahí empezamos a ver que no todo el mundo quisiera tener acceso a este tipo de cafés, aunque resultó muy educativa, muy divertida la cata de café, pues realmente la barrera de precio para cafés de subasta a cliente final es alta. Entonces ahí hay un tema, y tú lo mencionabas un poco, de una estrategia de mercadeo fuerte que pueda realmente ayudar o apalancar a vender este tipo de cafés. Y esa es la clave. Si tenemos este tipo de cafés, tenemos que tener una base de marketing muy clara y muy fuerte para poderlos vender. De otra manera es muy complicado. Y también hemos visto que muchas empresas que ya tienen una comunidad muy grande, pues les ofrecen cafés muy buenos a altos precios y los venden sin ninguna fricción, pero es porque ya tienen esa comunidad muy bien establecida y están dispuestas a pagar por esas recomendaciones que le hace esa compañía. Pero de otro modo sería muy difícil el transmitir esa exclusividad al cliente final. Y en el caso de la cata de los cafés más caros de Colombia en ese momento que hicimos, pues teníamos cafés que una sola libra podía alcanzar los $150 o los $200 por libra. Entonces ahí es donde empezamos a ver ya otro nicho de mercado muy diferente que probablemente no está en Colombia, sino que está fuera del país. Y ahí es donde empezamos a medir como, bueno, estos cafés realmente pueden ser un gran negocio o puede ser la puerta de entrada para los ya negocios en serio para una compañía. Entonces, eso es lo que desde nuestro punto de vista se debe tener en cuenta con respecto a estos cafés de altísimo valor. Y la última sería tener muy clara la promesa de venta de este tipo de cafés. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la promesa de venta de la Vibe no repetir ninguna edición especial durante un año. Entonces, si compras la edición de enero, no vas a volver a tener ese sidra, pues ya de hecho se agotó, pero pues quienes la compraron saben que no van a volver a tener ese sidra durante todo el año. ¿Por qué? Pues por un tema de que es un microlote, que no está a toda hora disponible, y porque parte de nuestra promesa de venta y de la forma de mercadear este tipo de cafés de ediciones especiales es precisamente esa, que tengan la oportunidad de 12 meses, 12 cafés diferentes, 12 nuevas oportunidades de probar algo nuevo. Entonces, ese también es un tema que deben tener en cuenta quienes quieran ingresar a la parte de comercialización de cafés de ediciones especiales. Bueno, si tienen preguntas, si tienen inquietudes sobre estos temas,
Ahí están los comentarios, ahí nos pueden hacer todas las preguntas o todas las recomendaciones del caso para este tema en particular o para cualquier tema que quieran que tratemos en el podcast. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son sus familiares o amigos quienes necesitan oír esta información. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao.